En plena tormenta navideña, Débora, una viuda gigantesca y marcada por la tragedia, ofrece su cuerpo a Luis, un ranchero viudo, a cambio de refugio y comida. Pero Luis hace lo inesperado. Le brinda compasión y dignidad. Entre la nieve y el peligro, nace un vínculo prohibido, lleno de secretos, pasión y ternura. Una historia donde el amor desafía el miedo y la soledad, y la esperanza florece incluso en el invierno más frío. Débora susurró con firmeza, su voz cargada de desesperación y determinación. Me abriré para refugio y comida. Sus ojos oscuros no mostraban vergüenza ni súplica, solo la certeza de alguien que ya había calculado el precio de su supervivencia. No tengo nada más, dijo, su acento apache marcado y frío. Ninguna moneda, ninguna familia, solo este cuerpo. Tómalo para refugio y alimento, o deja que la tormenta acabe lo que empezó. Detrás de Luis, la pequeña Annie, de 7 años, soltó un jadeo ahogado. Su confusión inocente enfrentaba la brutalidad adulta, el umbral entre el calor y la muerte. Débora no titubeó, no bajó la mirada, no se disculpó por reducirse a moneda de supervivencia. Porque cuando eres viuda y has estado huyendo 6 meses por un territorio que te considera salvaje y extraña, la dignidad se vuelve un lujo imposible. Pero Luis Brooks, viudo desde hacía 3 años, ranchero que apenas podía mantener a su hija alimentada durante los crudos inviernos de Wyoming, hizo algo que Débora jamás habría esperado. Mantén tu dignidad, dijo con voz firme pero tranquila. Os daré refugio a ambas sin esperar nada a cambio. Ella parpadeó, 1, 2 veces, como si sus palabras fueran un idioma que había olvidado. Los hombres no hacen eso, susurró Débora con voz quebrada, como hielo rompiéndose en un río. Este sí, respondió Luis, y se hizo a un lado, abriendo la puerta más de lo necesario. A pesar del frío que entraba, del temblor que recorría a su hija, de cada advertencia interna sobre invitar a un extraño, Luis simplemente se mantuvo firme. Débora permaneció un momento más, esperando que la trampa se cerrara, esperando escuchar un precio, porque 6 meses de huida le habían enseñado que la misericordia siempre llega con factura. Pero Luis solo sostuvo la puerta, una mano sobre el hombro de Annie, la otra resistiendo el viento que quería cerrarla de golpe. «Entra», dijo. «Estás a punto de caer». Ella dio un paso, y sus piernas cedieron. Luis la atrapó antes de que tocara el suelo, gruñendo bajo su peso, porque Débora no era solo alta, era sólida, músculo y hueso endurecidos por la supervivencia. «Annie, trae mantas», ordenó. Su hija corrió, agradecida por tener algo que hacer aparte de quedarse paralizada ante la confusión. Luis arrastró a la viuda gigante hacia la chimenea, sus pies desnudos dejando huellas sangrientas en la madera, la piel tan fría que quemaba sus manos. Sus ojos se cerraron un instante, y por un terrible segundo pensó que ella había muerto en sus brazos. Pero su pecho se alzó con un débil suspiro. Annie regresó con todas las mantas de la casa apiladas en sus brazos. Juntas envolvieron a Débora como intentando salvar a un ternero congelado, capas de lana y algodón cubriendo su tembloroso cuerpo. «Papá, ¿va a morir?», preguntó Annie, sus ojos azules enormes y aterrados. «No si puedo evitarlo», dijo Luis, con una intensidad que incluso lo sorprendió a él mismo. Luis calentó agua en la estufa, le forzó a beber caldo, frotó sus pies helados hasta que sus brazos dolieron. Annie se sentó cerca, observando a la extraña con la fascinación aterrada de un niño ante algo terrible y maravilloso al mismo tiempo. «Es tan alta, papá», susurró la niña. «¿Por qué es tan alta?» «Algunas personas simplemente lo son, pajarito», respondió Luis, aunque él mismo no dejaba de mirarla. Había visto mujeres altas antes, pero Débora era otra cosa. 2 metros de pura fuerza ósea, hombros anchos, manos capaces de romperle el cuello si quisiera. Y aún así, allí yacía envuelta en mantas frente al fuego, temblando como un animal herido. Casi parecía frágil, y sin embargo, cada fibra de su cuerpo gritaba supervivencia. Por casi 1 hora trabajaron en silencio, rotos solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento. Finalmente,
Los ojos oscuros de la viuda se abrieron, cansados y cautelosos, buscando posibles salidas. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz áspera. En mi rancho, Red Hawk Basin, territorio de Wyoming, respondió Luis. Intentó sentarse, pero falló. Luis la llamó y posó una mano firme sobre su hombro. Tranquila, estás a salvo. La palabra segura la hizo reír. Un sonido amargo y roto, sin nada de alegría. Me ofrecí a ti, dijo, ahora con voz estable. Y tú me acogiste. ¿Cuándo pago? Luis sintió un giro en el pecho. La se tensó, y la mujer imponente volvió a parecer peligrosa. Toda su altura y fuerza en tensión. Los hombres no dan, toman. Este sí, repitió Luis, manteniendo la mirada. Mi esposa murió hace 3 años. Sé lo que es no tener nada, continuó él. No voy a tomar de alguien que ya ha perdido todo. Algo parpadeó en los ojos de Débora, algo que podría haber sido esperanza o incredulidad. Miró más allá de él a Annie, que espiaba desde detrás de la silla de su padre. «Tu hija», dijo Débora. «Escuchó lo que ofrecí». «Lo sé», dijo Luis en voz baja. «Annie, ve arriba». «Pero papá», comenzó la niña. «Ahora, pajarito, por favor», interrumpió Luis con suavidad. Annie subió lentamente, y cuando se fue, el silencio se volvió más pesado. Las manos de Débora se apretaron en las mantas. «¿Por qué?», preguntó casi suplicando. «¿Por qué negarme? ¿Por qué arriesgar tu hogar por un extraño?» «Porque es Nochebuena», dijo Luis. «Y porque eres un ser humano. Y porque pasé 3 años deseando que alguien hubiera salvado a mi esposa cuando lo necesitaba. Tal vez no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar esta noche». Débora cerró los ojos, y una sola lágrima recorrió su mejilla curtida. «Me llamo Débora», susurró. Luis dijo, «Y esa niña que acaba de subir se llama Annie Débora». El nombre se sintió extraño en su boca, ajeno y firme. «¿Qué te pasó?» Ella estuvo tanto tiempo en silencio que él pensó que no respondería. Entonces habló con voz plana, vacía de todo, excepto de la verdad. «Hace 6 meses, un hombre blanco llamado Franklin Boyd llegó a mi aldea. Era un traidor. Me quería a mí. Mi esposo Thomas dijo que no. Boyd esperó hasta que los hombres estaban cazando y volvió con armas y fuego. Quemó todo, mató a todos. Mi esposo murió intentando detenerlo. Yo corrí, sus manos se cerraron en puños, y Boyd abrió los ojos, llenos de odio. Me busca. Cree que ahora me posee. Cree que le debo gratitud por dejarme vivir». El fuego chisporroteó y silbó. Afuera, la ventisca rugía. Luis, viudo y padre, ranchero apenas sobreviviendo en el brutal invierno de Wyoming, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. «Entonces tendrá que pasar sobre mí primero», dijo Luis con firmeza, mientras la mirada de Débora lo atravesaba en busca de mentiras, trampas o un momento en que la misericordia se volviera posesión. Solo encontró a un hombre cansado, de ojos bondadosos y mandíbula marcada. «¿Por qué?», repitió Débora, más suave esta vez. «Porque mereces algo mejor que lo que el mundo te ha dado», respondió Luis. «Y mi hija también. Necesita ver que la bondad aún existe». Sus palabras flotaron como una promesa entre los cristales de nieve del exterior. Durante 3 días, Débora esperó que el pago llegara. Durmió en la habitación antigua de Margaret, la cama demasiado corta para su imponente figura, con los pies colgando sobre el borde, sintiendo cada centímetro de distancia entre lo que era y lo que ahora podía ser. Cada noche escuchaba los pasos de Luis en el pasillo, esperanzada y alerta, y cada mañana despertaba sorprendida al seguir sola, con el vestido de noche que Annie le había dado. La rutina diaria le enseñaba paciencia, y al mismo tiempo aumentaba su desconfianza hacia el mundo. El 4.º día, encontró a Luis en el establo, cepillando su caballo. Se quedó en el umbral,
observando. No me has tocado, dijo ella finalmente, con voz firme. No era una pregunta, solo un hecho que la confundía más que cualquier peligro que hubiera enfrentado. Luis dejó el cepillo y se volvió hacia ella. No lo haré, dijo simplemente, con sinceridad palpable. Débora dio un paso más cerca, su altura haciendo que el establo pareciera más pequeño. Te ofrecí mi cuerpo, murmuró. Tú lo aceptaste al traerme adentro. Eso es un trato. No, replicó Luis, con voz suave pero firme. Estabas muriéndote. La desesperación no otorga derechos sobre nadie. Las manos de Débora se tensaron a los lados. No entiendo, dijo. Bueno, entonces, contestó Luis con una leve sonrisa triste. Quizás significa que has conocido a los hombres equivocados. La intención detrás de sus palabras penetró más profundo que cualquier golpe físico, dejando un calor extraño en su pecho. Quiso discutir, empujar, obligarlo a demostrar que mentía o que decía la imposible verdad. Pero la voz de Annie desde la casa rompió el instante. «Papá, el desayuno», llamó la niña. Luis caminó junto a Débora y solo dijo que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Sin condiciones, sin deudas. Llegó enero con un frío tan brutal que la tormenta de Navidad parecía indulgente. El rancho se convirtió en un pequeño universo de 3 almas aprendiendo a coexistir. Débora se recuperó lentamente. Las cicatrices del frío en sus pies, cambiando de un rojo violento a un rosa pálido. Había esperado estar débil para siempre, vaciada por la pérdida y el frío, pero el cuerpo tiene su propia voluntad de sobrevivir. A la segunda semana, se negó a quedarse inactiva. Encontró a Luis luchando con un tronco grueso y decidió tomar el hacha de sus manos sin pedir permiso. Débora dijo, «Déjame», y la mirada en sus ojos era suficiente para silenciar cualquier protesta. Con precisión nacida de años de vida en la frontera, partió el tronco en golpes limpios. Luis la observó en silencio, admirando cómo convertía el trabajo brutal en una especie de danza controlada y elegante. Cuando terminó, apenas jadeando, le entregó el hacha. «Ganaré mi sustento», declaró con voz firme. «No tienes que hacerlo», empezó Luis. «Sí», interrumpió ella. «Sí debo. No porque te deba algo, sino porque necesito probar que valgo más que lo que ofrecí en tu puerta». Luis comprendió entonces que aquello no se trataba de deuda. Se trataba de dignidad, de demostrar que podía ser valorada por algo más que su cuerpo. «Está bien», dijo él suavemente, «pero descansa cuando lo necesites». Débora asintió con decisión, incorporándose al ritmo del rancho como si siempre hubiera pertenecido allí. Annie la seguía a todas partes, una pequeña sombra rubia con infinitas preguntas. «¿Por qué eres tan alta? ¿Dolió cuando tus pies se congelaron? ¿Puedes enseñarme a cortar leña así? ¿Cómo se rastrean animales? ¿Cómo es ser apache?» Débora respondió con paciencia, sorprendiéndose de comprender y disfrutar de la curiosidad infantil. Annie no era como los niños blancos que le habían arrojado piedras en los pueblos. Miraba a Débora con curiosidad en lugar de miedo. Elaborados. «Los hice», dijo tímidamente, «para mamá. Pero ella está en el cielo, así que pensé que tal vez te gustaría». Débora tomó los papeles con manos cuidadosas, estudiando cada dibujo: caballos, flores, una familia de 3 bajo el sol. La garganta le ardió. «Son hermosos, pajarito», dijo, usando el apodo apache que había empezado a adoptar sin darse cuenta. «Papá dice que mamá también amaba dibujar. Me enseñó antes de morir. Tu madre te enseñó cosas». Débora permaneció en silencio, recordando las manos guiando las suyas, mientras aprendía a bordar, a curtir pieles, a leer los mensajes de la tierra a través de rastros y ramas rotas. Me enseñó a escuchar. Finalmente respondió. Al viento, a los animales, al silencio entre palabras.
Annie inclinó la cabeza, considerando esto. ¿Puedes enseñarme? Si tu padre lo permite, dijo Annie con la certeza de un niño que nunca ha sido negado en lo que importa. A él le gustas, añadió. Sonríe más cuando estás aquí. Esa noche, tras dormir Annie, Débora encontró a Luis en el porche, pese al frío, contemplando los pastos cubiertos de nieve. Tu hija dice que sonríes más, dijo ella, sentándose a su lado en el escalón, adaptando su altura a la suya. Luis se sorprendió. ¿Lo dijo? Sí, contestó ella. ¿Es verdad? Él permaneció en silencio tanto tiempo que Débora pensó que no respondería, hasta que sus palabras finalmente cruzaron el aire helado. Margaret murió dando a luz, y el bebé también. Durante 3 años, esta casa se sintió como un sepulcro. He pasado la vida en piloto automático por Annie. Pero tú, pausó buscando palabras, trajiste algo de vuelta. No a Margaret, no la reemplazo, sino vida, posibilidad de futuro. Débora sintió un cambio en su pecho, algo cálido y aterrador. Pensé que yo también había muerto, susurró. Cuando Boyd mató a Thomas, cuando quemó todo lo que conocía, creí que la mujer que era murió en ese fuego. Solo caminaba con su piel, esperando que su cuerpo comprendiera que debía detenerse. Luis se volvió hacia ella, sosteniendo su mirada a la luz de la luna. No estás muerta, Débora. Eres la persona más viva que he conocido en 3 años. Quiso apartar la mirada de la intensidad de sus ojos, pero no pudo. ¿Y si Boyd regresa? ¿Qué haremos?, preguntó temblando. Entonces lidiamos juntos, respondió él simplemente. La palabra juntos flotó en el aire helado como una promesa silenciosa que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Febrero trajo un falso deshielo. 3 días de calor que convirtieron la nieve en barro traicionero, antes de que el invierno regresara con su venganza helada. Luis encontró a Débora en la cocina, sentada en el suelo, intentando alcanzar sus pies adoloridos por la antigua congelación. Sus dedos temblaban, y la altura no compensaba el ángulo incómodo. Con cuidado, él se arrodilló frente a ella, dispuesto a aliviar su dolor. «No es correcto», murmuró Débora, con voz contenida. «Nada en esta situación es correcto», replicó Luis con una sonrisa suave, consciente de la paradoja. Un viudo y una viuda compartiendo un techo sin ceremonias, criando una hija y desafiando todas las normas que dictaba la sociedad. Él desenvolvió las vendas con manos gentiles, mientras ella permanecía inmóvil, observando cada movimiento. Débora nunca había confiado así en nadie. Cada toque parecía borrar el peso de su huida, recordándole que la fuerza no siempre significa protección solitaria, sino también la entrega compartida de cuidado y atención. Luis sentía la presión de cada cicatriz, roja y dolorosa. «Caminaste por el infierno para llegar aquí», dijo en voz baja, literal y figurativamente. «Corrí», corrigió ella con firmeza. «Fui una cobarde. Sobreviví». Él levantó la vista, mirándola con intensidad. «No es cobardía, sino fuerza. Nunca nadie me había dicho eso», murmuró Débora, su voz quebrándose ante la novedad de la validación. Todos los que la habían visto huir la llamaban afortunada, rota o maldita, pero no. Perdió, y por todo lo que aún podría perder. Luis permaneció allí, sin moverse, sosteniéndola con paciencia infinita. Cuando finalmente se separaron, sus ojos aún brillaban con emoción. «Gracias», dijo Débora.
Gracias por permitirme quebrarme. Hiciste lo mismo por mí, replicó Luis con voz cargada de afecto. En esa breve frase se condensaba la comprensión silenciosa que había crecido entre ellos desde la tormenta de Navidad. Débora extendió su mano tomándola de Luis. Su palma enorme cubría la suya, pero él apretó con fuerza, uniendo ambos mundos, su vulnerabilidad y su cuidado. Algo cambió en ese instante, una chispa que ni la nieve ni el invierno podían sofocar. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de electricidad. Cada gesto, cada mirada se convertía en un lenguaje propio. Desde la primera noche en que Luis negó aceptar su oferta, algo creció entre ellos. Una tensión que mezclaba protección, deseo y respeto mutuo. Marzo llegó con barro y una inquietud creciente. La cabina parecía más pequeña, y la atmósfera entre Luis y Débora más intensa, cargada de momentos compartidos. Miradas cruzadas, manos rozándose accidentalmente, risas contenidas y conversaciones. Annie saltó emocionada. Por favor, por favor, por favor. Débora empezó, su voz áspera al principio, pero ganando fuerza. La melodía hablaba sin necesidad de comprensión lingüística. Annie se levantó y tomó las manos de Luis, pidiéndole bailar. Él se dejó guiar, moviéndose torpemente por la sala. La risa de Annie llenaba el aire, un sonido que recordaba a Luis lo que significaba encontrar alegría incluso. Nunca había bailado al estilo blanco. Tampoco lo sé realmente, confesó Luis. Lo descubriremos juntos. Se colocaron frente a frente, sus tamaños creando una escena casi cómica, pero en sus ojos había nerviosismo y expectación. Débora se inclinó ligeramente, y Luis se estiró para... Annie tarareaba la melodía apache mientras ellos se balanceaban, cada movimiento acercándolos más sin palabras. «No tienes miedo», murmuró Débora, casi un susurro. «¿De miedo a qué? ¿Que me rompas?», preguntó Luis. Asintió ligeramente, ojos oscuros fijos en los suyos. Él le aseguró que no, y que incluso si algo sucediera, valdría la pena. Aquellas palabras calaron hondo en su pecho. Su respiración se aceleró, y de repente ya no bailaban, solo permanecían cerca. Débora mirando hacia abajo, él hacia arriba, el espacio entre ellos cargado de posibilidades. «¿Papá? ¿Vas a besarla?». La voz de Annie rompió la magia, provocando un salto conjunto de sorpresa y risa nerviosa. Se separaron con torpeza, avergonzados y sonrojados. La niña sonreía satisfecha. «Mamá decía que la gente baila así cuando se ama», dijo. «¿Amas a Débora?». La pregunta flotó, punzante y directa. Luis abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Finalmente. «Sí», dijo con sinceridad. «Creo que sí». Los ojos de Débora se abrieron sorprendidos. Annie aplaudió, exclamando de alegría. Antes de que pudieran detenerse, Luis alcanzó su rostro, y ella se inclinó hacia él. El primer beso fue suave, cuidadoso, lleno de esperanza, la unión de dos personas rotas que comenzaban a encajar sus piezas. Cuando se separaron, Débora temblaba. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Tampoco yo», admitió Luis, «pero tal vez lo descubriremos juntos». Annie abrazó a ambos con todo lo que su pequeño cuerpo permitía. «Me encanta esto», declaró. «Nuestra familia es perfecta ahora. Fuera,
La primavera comenzaba a asomar a pesar del frío que aún dominaba la región. Dentro, 3 almas que habían estado perdidas en inviernos personales sentían la primera tibieza de un renacer conjunto. Luis y Débora intercambiaron miradas cargadas de nuevas emociones, conscientes de que su historia apenas comenzaba. Enero llegó con un frío que parecía penetrar los huesos, recordando a Débora los meses de huida y soledad. Sin embargo, dentro de la cabaña, la calidez de Luis y la risa de Annie hacían que incluso el invierno pareciera soportable. Débora se levantaba temprano cada día, ayudando en el establo, alimentando al ganado y recogiendo leña. Cada movimiento recordaba la vida que había dejado atrás, pero aquí encontraba propósito y un extraño sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. Luis observaba desde la puerta, con orgullo y cierta fascinación. La fuerza de Débora no solo residía en su físico imponente, sino en su voluntad de reconstruir su vida, de aceptar cuidados, sin perder la dignidad que tanto le costó preservar. Annie seguía a Débora a todas partes, aprendiendo con entusiasmo. Preguntaba sin cesar, curiosa por cada acción, cada gesto, como si la gigante viuda fuera un puente entre mundos distintos, uno lleno de historias que Annie solo empezaba a imaginar. Una tarde, mientras el viento azotaba los cristales, Luis encontró a Débora frente al fuego, pensando en su pasado. Sus ojos oscuros reflejaban melancolía y esperanza al mismo tiempo. Él se acercó, ofreciéndole una taza de chocolate caliente, y ella aceptó en silencio. El contacto de sus manos fue breve, pero suficiente para encender una corriente de emociones que ambos intentaban contener. Débora sentía miedo de confiar completamente, y Luis aprendía a respetar cada barrera invisible que ella mantenía por seguridad. Durante días, trabajaron juntos en el campo, reconstruyendo cercas dañadas y reparando el granero. La rutina se mezclaba con miradas cargadas de entendimiento, sonrisas compartidas y silencios que decían más que cualquier palabra. La intimidad crecía, lenta pero segura. Luis comenzó a enseñarle a Annie a montar a caballo, mientras Débora vigilaba desde cerca, ajustando la silla o corrigiendo posturas. Su relación con la niña se fortalecía, y la pequeña empezaba a ver a Débora no solo como cuidadora, sino como parte de su familia. Cada noche, Débora ayudaba a Luis a preparar la cena, y entre risas y preguntas de Annie, los 3 compartían historias y recuerdos. Era un espacio donde el pasado podía descansar, aunque las cicatrices permanecieran, y la posibilidad de futuro comenzaba a florecer. Débora recordaba a Thomas y su aldea perdida, pero ya no con desesperación. La presencia de Luis le enseñaba que la vida podía reconstruirse, que el amor podía renacer incluso después del dolor más profundo. Sus miradas nocturnas comenzaban a decir lo que sus palabras aún no podían. Luis notó que Débora se quedaba despierta observando la nieve caer. Se sentó a su lado sin decir nada, dejando que el silencio compartido hablara. La gigante viuda, acostumbrada a la soledad, se permitió un instante de vulnerabilidad y descanso en su presencia. Annie dormía profundamente, y la cabaña estaba envuelta en un manto de quietud. Débora finalmente confesó sus miedos, su voz apenas audible. Miedo de perder otra vez, miedo de entregar su corazón y volver a quedar sola. Luis tomó su mano, firme y cálida. «Te protegeré», dijo él simplemente, sin florituras, pero con una fuerza que llegó directo a su pecho. Nunca lo dijo antes, ni a nadie. Y Débora entendió que aquel hombre que parecía frágil a simple vista, tenía la capacidad de ser su ancla. La relación entre ellos evolucionaba con delicadeza. Débora aprendía a reír sin culpa, a descansar sin sentir debilidad, a mirar a Luis y reconocer que la ternura podía coexistir con la fuerza y que la pasión podía surgir sin presión ni urgencia. Luis comenzó a enseñarle a Débora a leer cartas y documentos de la granja, algo que ella no había practicado antes. Sus manos se rozaban al pasar páginas, sus cuerpos se inclinaban uno hacia el otro, y cada contacto casual aumentaba la tensión silenciosa que ambos sentían. Un día de mediados de enero, la tormenta azotó la granja con furia.
Luis y Débora trabajaron juntos para asegurar el ganado y reforzar los techos. Cada desafío compartido profundizaba la confianza y el afecto mutuo, convirtiendo la adversidad en un vínculo que nadie podría romper. Después, junto al fuego, Débora sintió que podía relajarse por primera vez en meses. Luis le acercó una manta, y sus manos se encontraron de nuevo. La diferencia de tamaño era evidente, pero la calidez compartida borraba cualquier barrera física entre ellos. Annie los observaba desde la escalera, maravillada por la conexión silenciosa entre ellos. La niña entendía más de lo que parecía. La construcción de una familia no dependía de reglas sociales, sino de afecto, confianza y cuidado mutuo. Luis enseñó a Débora a disparar con precisión en el patio trasero. Cada instrucción, cada corrección, era acompañada de un toque, una mirada, un leve roce que hablaba de respeto y deseo contenido. Débora respondía con concentración y una emoción que ella misma empezaba a aceptar. Las noches de enero fueron testigos de conversaciones largas junto al fuego. Compartían recuerdos, confesiones y sueños. Luis escuchaba atento, y Débora comenzaba a comprender que podía confiar en alguien sin perder su independencia, que podía amar sin miedo a ser rota de nuevo. Un amanecer, Luis la encontró mirando la nieve derretirse, perdida en sus pensamientos. Se acercó y la rodeó con un brazo protector. Débora apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez permitió que su corazón latiera con calma, sin ansiedad ni miedo. Los días se sucedían en un ciclo de trabajo, enseñanza y momentos compartidos. Débora y Luis aprendieron a equilibrar la intimidad y la distancia, la ternura y la fuerza, la protección y la libertad, creando un espacio seguro para sí mismos y para Annie. Un atardecer, mientras recogían leña, Luis y Débora se encontraron inadvertidamente cerca, respirando juntos, compartiendo el calor del cuerpo y la seguridad de la cercanía. Sus manos se rozaron, y un estremecimiento recorrió a ambos, recordando que el romance no siempre necesita palabras, solo presencia. Annie, jugando con muñecos junto al fuego, escuchaba los silencios que hablaban de amor y cuidado. Débora sonrió hacia Luis, quien le devolvió la mirada con intensidad contenida. Ambos comprendieron que la vida les ofrecía una segunda oportunidad que no dejarían escapar, pase lo que pase. El invierno continuaba implacable, pero dentro de la cabaña, la calidez de su hogar se sentía eterna. Débora se recostó junto a Luis y Annie, abrazándolos a ambos. Por primera vez, entendió que la supervivencia no era solo escapar del pasado, sino construir un presente lleno de amor y esperanza. Febrero trajo la primera señal de amenaza que no podían ignorar. Luis observaba el horizonte con el rifle en mano mientras Débora revisaba el establo. Sus ojos se encontraban con frecuencia, comunicando preocupación, determinación y una silenciosa promesa de protegerse mutuamente. Annie, ajena a la tensión que crecía afuera, jugaba entre la leña y los animales, mientras Débora se inclinaba sobre ella, corrigiendo posturas de equitación y enseñándole a mantener el equilibrio. Cada gesto reforzaba el vínculo que ya sentían como familia improvisada. Luis comenzó a planear rutas de escape y señales para advertir cualquier acercamiento. Débora lo observaba, asintiendo, pero su mirada se posaba en él con una mezcla de respeto y atracción contenida, admirando la fuerza y la calma que irradiaba incluso ante el peligro. El viento del norte azotaba la cabaña con fuerza, recordando la crudeza del invierno y la fragilidad de su refugio. Débora ajustaba las maderas, asegurando ventanas y puertas, mientras Luis comprobaba la pólvora y las armas. Su sincronía en tareas simples reforzaba su conexión emocional. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Débora se sentó junto al fuego, sus manos descansando sobre las de Luis. La cercanía los envolvía en un calor silencioso, y sin necesidad de palabras, compartieron un instante de intimidad que hablaba de protección y deseo. Luis le contó historias de su infancia en Wyoming, recuerdos de su padre enseñándole a montar y disparar. Débora escuchaba fascinada, percibiendo cada matiz de su voz, cada mirada que él le lanzaba, sintiendo cómo la rutina diaria y la vulnerabilidad creaban un lazo profundo entre ellos. Annie se dormía temprano,
y ellos permanecían despiertos, limpiando armas y revisando mapas. A veces, sus manos se rozaban accidentalmente, provocando sonrisas tensas y miradas que duraban más de lo necesario. Cada contacto era un recordatorio de la ternura que crecía entre ellos. Un amanecer gris, Débora salió a revisar el pasto para los animales y encontró rastros que indicaban que alguien había pasado cerca. Su instinto la alertó y corrió a avisar a Luis. Él la abrazó para calmarla, y por un instante, la cercanía se volvió peligrosa y dulce. Durante la tarde, ambos planearon estrategias para proteger la granja sin alarma innecesaria. La tensión los acercaba más, y Débora sentía cómo cada consejo de Luis, cada mirada de aprobación, despertaba emociones que ella pensaba dormidas para siempre. Luis le enseñó a Débora a manejar un rifle con precisión desde la distancia. Sus cuerpos se alineaban mientras él corregía su postura, y la cercanía física provocaba un estremecimiento que ambos intentaban ignorar, concentrados en la seguridad de su hogar y de Annie. La noche siguiente, mientras la nieve cubría la tierra, Débora se sentó junto a Luis en la chimenea, sus manos entrelazadas. Las sombras danzaban en sus rostros, y un silencio cargado de tensión y ternura los envolvía, sin necesidad de palabras. Annie los observaba desde la escalera, fascinada por la forma en que se entendían sin hablar. Para ella, era un juego ver cómo la fuerza de Luis y la imponente presencia de Débora coexistían en armonía, y cómo el afecto crecía con cada gesto compartido. Una mañana, Débora salió a recolectar agua del pozo y vio huellas frescas que indicaban que alguien se acercaba a la granja. Corrió hacia la cabaña y alertó a Luis, quien inmediatamente organizó posiciones defensivas. La adrenalina mezclada con cercanía intensificó la tensión romántica entre ellos. Luis y Débora trabajaron lado a lado, ajustando barricadas y preparando armas. Cada movimiento era coordinado, cada mirada era un mensaje silencioso. Estamos juntos en esto. La confianza crecía, y con ella, un deseo imposible de negar, comenzaba a manifestarse en cada gesto compartido. Al caer la tarde, Luis encontró a Débora examinando mapas frente a la ventana. Se acercó por detrás, apoyando una mano en su hombro. Débora se inclinó levemente hacia él, y por un segundo, la gravedad de la situación desapareció, dejando solo cercanía y afecto. Los días siguientes estuvieron llenos de ejercicios y preparación. Luis enseñaba tácticas de defensa, y Débora aprendía rápido. Su mente aguda complementaba su fuerza física. Cada lección compartida era un recordatorio de lo que podían lograr juntos y cómo la confianza había florecido en algo más. Annie, consciente del peligro, se mantenía cerca de la chimenea. Débora y Luis trabajaban en silencio, pero sus manos se rozaban con frecuencia. Un recordatorio de la humanidad y cercanía que podían conservar incluso en tiempos de miedo. Una tarde, mientras revisaban las cercas, Débora y Luis se encontraron atrapados bajo una luz de nieve que había cedido del techo del granero. Trabajaron juntos para liberar la entrada, sus cuerpos en contacto constante, el calor humano venciendo al frío que los rodeaba. Luis tomó la iniciativa de acercarse y rozar la mejilla de Débora con la suya, un gesto breve pero cargado de intención. Débora respondió con un suspiro contenido, comprendiendo que la pasión no podía esperar indefinidamente y que sus corazones ya habían elegido juntos. Cuando la calma regresó, Débora y Luis compartieron una breve comida junto al fuego, con Annie dormida. Sus miradas hablaban de gratitud, cariño y un deseo silencioso. Cada momento compartido los unía más allá de la supervivencia, creando algo más profundo y duradero. Luis se atrevió a tomar las manos de Débora entre las suyas mientras revisaban la lista de provisiones. La diferencia de tamaño desapareció ante la intimidad y seguridad compartida, un recordatorio de que la fuerza podía coexistir con ternura, y el amor, con respeto. El invierno comenzó a ceder, dejando charcos y barro. Luis y Débora aprovecharon para revisar cercas, alimentar animales y practicar tiro. Cada actividad fortalecía su sincronía, y cada instante compartido despertaba emociones contenidas. Una mezcla de pasión y ternura que ambos aprendían a disfrutar. Una noche, la nieve cedió,
y dejaron salir a Annie al patio. Débora la siguió, y Luis la observaba desde la puerta. La escena simple de familia los recordó de su propia humanidad, y cómo podían enfrentar cualquier amenaza mientras estuvieran juntos. Luis se acercó a Débora al borde del establo, y mientras revisaban el cielo estrellado, sus manos se encontraron de nuevo. La tensión que había crecido durante días finalmente se permitió un suspiro compartido, un entendimiento silencioso de lo que sus corazones deseaban. Débora apoyó la cabeza en el hombro de Luis, y él la rodeó con cuidado, consciente de la diferencia de tamaño pero decidido a mostrar afecto. La noche se volvió suya, un refugio temporal donde el miedo se mezclaba con deseo y protección. Mientras la familia improvisada descansaba, Débora comprendió que la amenaza de Franklin Boyd solo había acercado sus corazones, y que el amor que crecía entre ella y Luis era más fuerte que cualquier adversidad. La primavera se acercaba, pero la batalla aún no había terminado. La primavera llegó con un aire tenso, anunciando que Franklin Boyd aún rondaba sus pensamientos. Luis revisaba el horizonte con el rifle en mano, mientras Débora observaba desde la ventana, ambas miradas unidas por la preocupación y la cercanía que el peligro aumentaba. Annie jugaba cerca de la cabaña, ajena a la tensión que crecía afuera. Débora le enseñaba a reconocer rastros de animales y pasos extraños, preparando a la niña para un mundo más salvaje, mientras su propia conexión con Luis se fortalecía silenciosamente con cada enseñanza compartida. Luis y Débora trazaron planes de defensa con cuidado, asignando lugares estratégicos en la cabaña y los alrededores. Cada conversación, cada mirada compartida, estaba cargada de intimidad, como si el peligro cercano los obligara a confiar el uno en el otro más profundamente. Una tarde, mientras reparaban la cerca dañada por la nieve derretida, Débora se inclinó para recoger una herramienta, y Luis la ayudó, sus manos rozándose con lentitud. La tensión creció instantáneamente, un recordatorio silencioso de que la atracción entre ellos era innegable y creciente. La noche cayó y el viento susurraba entre los árboles. Débora se sentó junto a Luis frente a la chimenea, sus hombros rozándose, compartiendo silencios que hablaban de complicidad, deseo, y la seguridad que solo podían encontrar en los brazos del otro. Annie dormía profundamente, y la cabaña estaba envuelta en una calma tensa. Luis tomó la mano de Débora, entrelazándola con firmeza. Ella no retiró la suya, y el contacto prolongado les recordó que, a pesar del peligro, podían encontrar refugio y ternura juntos. Una mañana, rastros frescos en la nieve confirmaron la presencia de intrusos. Luis organizó a Débora y Annie, asignando posiciones defensivas. La adrenalina aumentó, pero también su conexión. Cada orden que Luis daba era seguida por Débora con confianza absoluta, consolidando un vínculo que iba más allá del miedo. Luis revisó su rifle mientras Débora observaba desde la puerta. La tensión entre ellos se mezclaba con la cercanía física, un roce accidental que provocó un estremecimiento silencioso. Ninguno necesitaba palabras. Sabían que estaban juntos, frente a cualquier amenaza que llegara. Durante la tarde, mientras reforzaban la barricada del granero, Luis enseñó a Débora a disparar con precisión. Su cercanía física era constante, y la respiración compartida se volvió un recordatorio de la intimidad naciente. Cada instrucción llevaba consigo un toque sutil de afecto. Annie los miraba desde la distancia, fascinada por la forma en que sus padres improvisados se comunicaban sin palabras. La niña percibía la confianza, la protección y la ternura que se habían desarrollado, sintiendo que su hogar estaba completo, incluso en medio de la amenaza. Al caer la noche, Débora y Luis compartieron la cena en silencio, mientras la tormenta soplaba afuera. Cada mirada prolongada y cada toque accidental eran un recordatorio de lo que habían construido: seguridad, amor y la promesa de enfrentar cualquier peligro juntos. Luis tomó la iniciativa de acercarse a Débora después de que Annie se durmiera. Sus manos se encontraron sobre la mesa, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Un vínculo silencioso los unía, intenso y suave, prometiendo algo más que protección y compañía.
La madrugada trajo ruidos extraños en los alrededores. Luis despertó a Débora, y juntos observaron el horizonte nevado. La amenaza de Boyd los unió más, y cada decisión compartida fortalecía su intimidad, demostrando que podían confiar el uno en el otro para proteger su hogar y sus corazones. Al clarear, vieron movimientos a lo lejos, 3 jinetes acercándose. Luis preparó el rifle, mientras Débora aseguraba a Annie. El corazón de ambos latía rápido, pero no solo por miedo. Cada mirada intercambiada estaba cargada de deseo contenido y de una protección silenciosa pero intensa. Los jinetes llegaron al límite de la propiedad. Boyd descendió, con su arrogancia característica, evaluando a Débora con ojos que la cosificaban. Luis dio un paso adelante, manteniendo la calma, mientras Débora se mantenía firme a su lado, imponente y decidida a no dejarse intimidar. Boyd lanzó palabras de desafío, subestimando a Luis por su estatura y a Débora por su diferencia de género. Cada frase era un intento de imponer control, pero ellos se mantenían unidos, radiantes de determinación, cada gesto y mirada compartida reforzando su fuerza conjunta y su intimidad creciente. Débora se adelantó con decisión, su voz firme cortando la tensión como un cuchillo. Luis mantuvo la calma y la cubrió, sincronizados en movimientos de defensa. La confianza que compartían les permitió actuar sin dudar, y la química entre ellos se intensificaba en medio del peligro. En un instante, Boyd desenfundó su arma. Luis respondió, apuntando con precisión mientras Débora bloqueaba y desarmaba con fuerza que sorprendió al enemigo. La sincronía entre ellos no era solo táctica, era un reflejo de la conexión profunda que había crecido desde la primera noche que se encontraron. Annie apareció con su rifle, su firmeza sorprendiendo incluso a los adultos. Luis mantuvo la calma y se posicionó junto a Débora. La familia improvisada se convirtió en una unidad sólida, mostrando que la valentía, la confianza y el afecto podían superar cualquier amenaza, incluso frente a Boyd. Débora giró hacia Boyd, su voz mortal y tranquila al mismo tiempo. Cada palabra declaraba su independencia y fuerza. Boyd cayó de rodillas, derrotado y humillado. Luis y Débora se miraron, comprendiendo que la protección y el amor compartido eran más poderosos que cualquier violencia externa. La retirada de Boyd y sus hombres dejó un silencio cargado de alivio y tensión. Débora y Luis se tomaron un momento para abrazarse, sintiendo que su vínculo se había consolidado en la prueba más peligrosa. La atracción entre ellos era ahora innegable y compartida. Mientras la calma regresaba, Débora se apoyó en Luis, y él la rodeó con cuidado. Sus corazones latían al unísono, reconociendo que la pasión contenida desde la primera noche de Navidad ahora podía manifestarse sin miedo. Annie observaba desde la ventana, segura y fascinada. Luis tomó el rostro de Débora entre sus manos, besándola con ternura y pasión contenida. Cada roce, cada abrazo, reforzaba la seguridad y el amor que habían construido. La batalla con Boyd solo había intensificado su intimidad, consolidando una familia unida y resiliente frente a cualquier adversidad. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, Luis y Débora se sentaron junto al fuego, compartiendo silencios llenos de significado y miradas cargadas de promesas. La primavera llegaba lentamente, y con ella, la certeza de que su amor y protección mutua serían inquebrantables. El aire estaba frío, pero claro, y la primavera iluminaba el Red Hawk Basin con tonos dorados. Luis y Débora caminaban por el establo, observando a los caballos, conscientes de que la tranquilidad era efímera, pero disfrutando cada instante de calma que podían compartir. Annie corría entre ellos, su risa clara llenando el espacio como un bálsamo después de meses de miedo. Débora la observaba, sonriendo, y por un instante, su corazón se llenó de la certeza de que la vida podía volver a ser amable. Luis tomó la mano de Débora, entrelazando los dedos con firmeza. Cada contacto enviaba un mensaje silencioso: confianza, cariño y deseo. Ya no era solo protección lo que compartían, sino intimidad y un vínculo que se había fortalecido con cada peligro enfrentado juntos. La cabaña parecía diferente ahora, más cálida y viva. Las paredes reflejaban historias de noches largas junto al fuego,
de risas compartidas y de silencios cómplices que hablaban de algo más profundo que cualquier palabra podía expresar. Débora se apoyó en Luis, mientras ambos observaban el horizonte, sus hombros rozándose en un gesto simple, pero cargado de significado. Cada roce contaba la historia de dos almas que habían aprendido a confiar plenamente, a amar sin reservas, a ser uno frente al mundo. Luis recordó la primera noche que Débora apareció en la tormenta, y cómo había rechazado su oferta de pagar con su cuerpo. Ahora comprendía que aquel acto había sido un acto de supervivencia, pero también la semilla de algo más grande y puro. Débora se giró hacia Luis, con los ojos brillando de emoción contenida. Cada recuerdo de miedo y pérdida se mezclaba con gratitud y amor. El tiempo juntos había transformado su relación, y la pasión que antes temía, ahora era una promesa compartida. Annie interrumpió con preguntas curiosas sobre los animales, los cultivos y el cuidado de la tierra. Débora respondía con paciencia y cariño, enseñando a la niña con una ternura que sorprendía incluso a Luis, quien observaba la escena con orgullo silencioso. Luis y Débora trabajaban en el jardín, removiendo la tierra y plantando semillas, sus manos a veces rozándose mientras colaboraban. Cada roce accidental era un recordatorio de su creciente deseo mutuo, mezclado con un afecto profundo que les daba fuerza para seguir adelante. Cuando el sol comenzó a ponerse, Luis se acercó a Débora, sus cuerpos rozándose mientras él le ofrecía su brazo para apoyarse. La conexión entre ambos era tan natural que parecía que siempre habían estado destinados a encontrarse, incluso en circunstancias tan duras. El crepitar del fuego en la cabaña los recibió al regresar. Débora se sentó junto a Luis, sus manos encontrándose de nuevo. El calor del fuego se mezclaba con la calidez de su cercanía, creando un refugio temporal donde el peligro no podía alcanzarlos. Annie dormía profundamente, y la cabaña estaba tranquila. Luis y Débora compartieron un momento de silencio, mirándose a los ojos. Cada mirada estaba cargada de emociones: gratitud, pasión, ternura, y el conocimiento de que habían encontrado algo que nadie podía quitarles. Débora apoyó su cabeza en el hombro de Luis, y él rodeó su cintura con cuidado. La diferencia de tamaño no importaba. Cada gesto era un acto de cariño, un recordatorio de que habían superado todo y estaban construyendo algo propio y sólido. Luis acarició suavemente el cabello de Débora mientras sus labios se acercaban. El primer beso fue lento, deliberado, lleno de años de emociones reprimidas y de un amor que se había cultivado a través de pruebas y cuidado mutuo, sellando su conexión con ternura. Débora respondió al beso con la misma intensidad contenida, dejando que la pasión se mezclara con la ternura. Sus cuerpos se acercaban, encontrando ritmo y armonía, conscientes de que cada instante juntos era un regalo después de tanto dolor y soledad. La noche avanzaba y la chimenea iluminaba sus rostros. Luis tomó la mano de Débora y la llevó hacia la ventana, mostrando el cielo estrellado. El silencio estaba lleno de promesas no dichas, de futuros imaginados y de un amor que había resistido la tormenta. Annie despertó un momento, observando a sus padres con ojos curiosos. Luis le guiñó un ojo y Débora sonrió. La niña entendió que el amor y la seguridad podían coexistir, que su familia improvisada era real y fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío. Luis y Débora se abrazaron, con Annie entre ellos, creando un triángulo de calor y protección. Cada latido de sus corazones estaba sincronizado con los demás, reforzando el vínculo familiar y dejando atrás los miedos de la Navidad anterior, reemplazándolos con esperanza y afecto. El tiempo parecía detenerse mientras compartían historias del pasado, de pérdidas y de pequeñas victorias. La intimidad que habían desarrollado permitía que las palabras fluyeran con facilidad, y el romance crecía con cada risa, cada gesto y cada mirada cargada de significado. Luis se inclinó hacia Débora y susurró palabras de amor y compromiso. Cada frase era un juramento silencioso: protegerla, amarla y construir un futuro juntos. Débora respondió con una sonrisa y un beso suave,
sellando su mutua dedicación con pasión y ternura. La primavera se asentaba lentamente en Wyoming, y la cabaña se convirtió en un hogar pleno de vida. Los días de peligro habían forjado un vínculo inquebrantable entre Luis y Débora, y la familia que formaban con Annie era ahora completa y fuerte. Luis colocó suavemente su mano sobre la barriga de Débora, sintiendo el primer movimiento del bebé que venía en camino. Débora lo miró con emoción y lágrimas contenidas. Juntos celebraron la vida que habían creado, símbolo de esperanza y amor inquebrantable. El año siguiente trajo otro invierno, pero esta vez no había miedo ni soledad. Luis, Débora y Annie decoraban el árbol, compartiendo risas y abrazos. El recuerdo de aquella Navidad pasada se convirtió en un recordatorio de todo lo que habían superado juntos, fortaleciendo su unión. Luis besó suavemente el hombro de Débora mientras ella decoraba, agradeciendo en silencio que aquel encuentro en la tormenta hubiera cambiado sus vidas para siempre. El amor que habían encontrado, inesperado y profundo, se consolidaba en cada gesto, en cada mirada y en cada latido compartido. Débora colocó su mano sobre la de Luis mientras sentían al bebé moverse. Sonrieron juntos, sabiendo que la vida les había dado una segunda oportunidad. Su historia, nacida de supervivencia y compasión, se transformó en un testimonio de amor, esperanza y familia elegida, para siempre. El hogar estaba lleno de luz y calidez. La nieve caía suavemente afuera, recordando la tormenta que los había unido. Luis y Débora compartieron un último beso frente al fuego, sabiendo que habían encontrado más que seguridad. Habían encontrado un amor capaz de superar cualquier obstáculo.